Capítulo 149. El comerciante de Ciudad Rey, parte 2. ¿Usted es la comerciante de salitre más grande de Ciudad Rey? Roland fue directamente a la raíz del asunto. No, Su Alteza. Margaret ya no solo mostraba su sonrisa formal, su discurso también se hizo mucho más íntimo. Dirijo todo tipo de negocios diferentes, de gemas a telas, de posadas a tabernas. De hecho, hace un mes, todavía no tenía nada que ver con el comercio de salitre. Solo cuando el propietario original del campo de nitrato perdió todas sus reservas y se declaró en quiebra durante su visita en mi casino, tuve los derechos transferidos a mí como pago. No solo estaba vendiendo todo tipo de bienes, sino que incluso tenía un firme control en la industria de servicios, siendo capaz de construir un imperio de negocios tan grande, al final, ¿qué antecedentes tenía? Era bien sabido que, si uno quería abrir un casino en Ciudad Rey, con dinero solamente sería una cosa imposible de lograr. Deseando saber si le estaba diciendo la verdad, Roland tocó la mesa, pero el pellizco de Nightingale a la mitad de su espalda lo dejó insatisfecho. Dado que un pellizco como este indicaba que Margaret llevaba una piedra de retribución de Dios, lo que le hacía imposible juzgar si el otro lado estaba diciendo una mentira o diciendo la verdad. Espera un momento, ya que es imposible para ella observar, ¿por qué me pellizcó tan duro anteriormente? Roland tosió 2 veces, suprimiendo su curiosidad. Había oído que algunos de los mercaderes de los fiordos se habían establecido en los 4 reinos. Sus negocios fueron tan exitosos que crecieron más y más hasta que acumularon tanta riqueza que se hacía difícil incluso imaginarlo. Después de asegurar finalmente una cierta abundancia, muchos comerciantes eran objetivos fáciles y fueron despojados sin esfuerzo de sus ganancias. Solo unos pocos fueron capaces de estabilizarse, plantar raíces y reinvertir su dinero con éxito en los establecimientos locales, formando una unión empresarial relativamente estable. ¿Puede ser que Margaret sea una de esos grandes perros? Siendo este el caso, Roland decidió ser directo y franco con su petición. Necesito una gran cantidad de salitre, cuanto más, mejor. El territorio occidental del reino no es un lugar abrasador, especialmente cerca de la cordillera infranqueable. Su Alteza Real, ¿realmente necesita tanto salitre? Margaret se puso curiosa. En las afueras orientales del reino, tengo 3 campos de nitrato, lo suficiente para abastecer a una ciudad de tamaño mediano de nobles con hielo. Definitivamente un gran tiro, incluso tiene 3 campos de nitrato. Pese a que Roland se llenó de alegría, no hubo cambio visible en su expresión. Voy a construir un almacén frigorífico en el sótano del castillo para almacenar algo de comida perecedera. Siempre que me den el precio justo, tomaré todo el salitre que puedan traer. Desde que me lo ha explicado con tanta claridad. Asintió ella. Estoy dispuesta a transportar todo mi salitre al pueblo fronterizo, y solo le cobraré el precio de mercado típico de Ciudad Rey, pero... ¿Pero qué? No quiero que me paguen con reales de oro, ya tengo suficiente de ellas para llenar un almacén entero. He oído que tenía algunos productos extraños, si utiliza estos en lugar de reales de oro, estaría feliz de concluir un trato con usted. ¿Productos extraños? Roland se arraigó, era la primera vez que oía a alguien decir que no quería ningún real de oro. Sí, bien. Escuché algo acerca de una creación de hierro negro que funciona solo. Margaret se inclinó ligeramente hacia adelante. Su sirviente dijo que con esta cosa, solo tiene que encender el fuego y hervir agua para que sea increíblemente poderosa. De hecho, solo después de escucharlo hablar de tal creación, decidí visitar el pueblo fronterizo. De lo contrario, vender directamente el salitre a la nobleza alrededor de la capital estaría mucho más en línea con mis intereses. Después de todo, la distancia de transporte es muchas veces más lejana, así que tengo que llevar una pérdida significativa. Esto es realmente una agradable sorpresa, pensó Roland. Aunque no sabía cómo el aprendiz de Barop se había apoderado de esta información y de qué manera había descrito la máquina de vapor, evidentemente esta comerciante de Ciudad Rey estaba muy interesada en ella.
Para Roland era muy claro lo increíble que eran los beneficios y el potencial comercial de los productos industriales. Especialmente porque solo podían ser creados por sus propios productos mecánicos. Ya le preocupaba que después de que el pueblo fronterizo hubiera vendido todo el mineral y agotado todas las monedas del duque, no tuvieran otras oportunidades de negocio. Pero nunca habría pensado que hoy una oportunidad tan excelente como esta se pondría delante de él. Así que esa era su razón. Dijo el príncipe. De lo que usted había oído hablar es de la llamada máquina de vapor. Convierte el agua, hirviéndola, en vapor, que puede ser utilizado como fuente de energía. El principio detrás de ella es muy simple, pero solo nosotros, el pueblo fronterizo, somos capaces de producirlas. ¿Así que existe realmente una cosa tan increíble? Por supuesto, contestó Roland. Pero es muy complicado fabricarlas, así que el precio será bastante alto. Si está interesada, puede ir conmigo a ver la máquina. Extremadamente interesada, dijo con emoción. En la mina de la ladera norte, Margaret vio un gran monstruo de acero rugiente que sacaba varios carros mineros llenos de minerales a través del túnel de la mina. Sus ojos se ensancharon tanto que casi cayeron de sus órbitas. Su Alteza Real, esto es increíble, susurró Margaret, sintiéndose abrumada. Antes había pensado que su mensajero había exagerado, pero incluso en mis sueños más salvajes, nunca había pensado que incluso lo subestimé. Me temo que incluso una docena de personas juntas no poseen un poder como este, motor de vapor. Deseando mirar más de cerca, Margaret dio un paso hacia el motor, pero fue detenida por Roland. El correr es muy peligroso, no se acerque demasiado. ¿Usted ve el gas blanco que rocía fuera de él? Incluso si solo toca una pequeña parte de él, todavía es suficiente para quemar su piel. ¿Usted solo lo usa para transportar mineral? Como el ruido era demasiado grande, tuvo que acercarse a Roland y gritarle al oído. En esta mina, usamos dos, uno sirve para ayudar al minero a transportar el mineral, mientras que el segundo es utilizado para bombear el agua de la mina. Respondió Roland. De hecho, hasta hoy, hemos sido capaces de producir 3 motores de vapor. Los usamos donde más se necesitan. Pero se pueden emplear para una amplia gama de propósitos, como usted podría quizás imaginar. Pueden reemplazar los molinos de viento y las ruedas de agua, para moler el trigo. No se ven afectados por los ríos o los vientos, y no necesitan mano de obra o poder animal. Lo que podría interesarle, incluso más, es que incluso pueden ser instalados en un velero, moviendo los remos y permitiendo que el barco se mueva sin ninguna vela. Sabía que su dependencia del viento y su dirección era de gran importancia para la gente del mar. Claro, bastaba con oír a Margaret mientras miraba con los ojos abiertos a Roland. Solo de un precio, lo llevaré conmigo. Eso está fuera de la cuestión, la mina también depende de ella para mantener la producción. Puede ordenar algunas nuevas máquinas de vapor, y luego, cuando entregue el salitre, puede llevárselas consigo. ¿Cuál sería su precio? Roland la alejó de la entrada de la mina. Al estar más lejos del ruido de la máquina, ahora era mucho más fácil hablar. Una máquina de vapor costará 500 reales de oro, dijo Roland. Aún así, el precio era un poco exagerado, siendo casi equivalente al ingreso anual de un caballero. El mineral para producir un motor de vapor costaba alrededor de 20 reales de oro, además de costos de fusión, costos de mano de obra y costos de instalación, serían otros 50 reales de oro. Sin embargo, para obtener un buen precio, uno siempre tenía que disponer de un poco de espacio para un negocio. Entonces compraré 10 máquinas de vapor. Roland se congeló. 10 máquinas de vapor eran lo mismo que 5.000 reales de oro. Casi igual a los 5 o 6 años de ahorros del duque Ryan. Ni siquiera tratar de negociar, ¿este era que el poder de un gran perro? Entonces Roland se aclaró la garganta. ¿Está seguro de ello? Después de todo, no es una suma pequeña, y la máquina no siempre estará disponible para su uso, e incluso si las compra, todavía tiene que invertir dinero en ellas.
Lo sé, es como un barco que tiene que visitar el muelle cada año para limpiar la quilla de parásitos y algas, reemplazando las velas, las cuerdas y así sucesivamente. A Margaret no le importó esto. Lo que sea necesario añadir después, se lo compraré a usted. Si realmente se vuelve imposible manejar por mí misma, solo tiene que nombrar un precio, y yo le pagaré por los artesanos para mantener y operar la máquina. Roland cerró la boca, solo quedaba un pensamiento en su mente: ser rico debe de ser agradable. Capítulo 150. Torre de piedra. En este momento, Lightning volaba por el bosque oculto. En sus ojos, parecía que el mundo se había vuelto más pequeño. Por lo que sus ojos podían ver, todos los detalles se habían desvanecido, solo quedaba un mundo hecho de colores puros. Marrón era la tierra, grises eran las montañas, verde el bosque y azul el río. Sin embargo, era este verde el que ocupaba una abrumadora mayoría de su campo de visión. Y no el verde brillante de los campos de hierba del pueblo fronterizo, aquí el verde estaba mezclado con gris y negro, volviéndolo oscuro y condensado. Ya fuera al oeste o al norte, en todas partes que miraba, solo veía un verde oscuro, sin fin a la vista. Debido a verlo durante tanto tiempo, lentamente desarrolló una sensación de debilitamiento. Así, de vez en cuando, Lightning tenía que mirar hacia el cielo para dispersar la creciente sensación de incomodidad. Detrás de ella, las nubladas nubes negras fluían demasiado bajo, encerrando la cordillera infranqueable y al pueblo fronterizo bajo la lluvia y la niebla. Ahora volaba sobre el bosque tratando de encontrar los restos de hace 450 años. Para ella, esta era indudablemente una gran aventura. Hace 2 semanas, cuando Roland le había ofrecido esta tarea, Lightning aceptó de inmediato esta misión. Además, había una gran diferencia entre Cara, que pensaba en el libro antiguo como infalible, y el príncipe. Su Alteza le explicó repetidamente que este dibujo solo podía servir de referencia y que la parte más importante de la búsqueda era su seguridad, no importaba si podía encontrar la torre o no. Esto le dio a la joven la impresión de que ella lo pasaría muy bien. Ella sabía que Su Alteza Real tenía razón, incluso en el caso de que fuera el castillo del pueblo fronterizo, durante el periodo de más de 400 años. Las plantas habrían crecido casi por todas partes y poco a poco se habría convertido en una pila de polvo. Pero ella todavía quería encontrar este lugar. Para determinar la ubicación de la estrella hexagonal, era lo mismo determinar la posición de Taquila. Habiendo escuchado las dificultades del asunto, Lightning comprendió naturalmente lo que significaba para ella encontrar a Taquila. Que ella estaba ayudando al príncipe a encontrar la verdadera causa del estallido de la guerra con los demonios, que la Iglesia estaba tratando de ocultar con todas sus fuerzas. Si comparaba esto con las excitantes exploraciones de su padre tratando de encontrar nuevas rutas marítimas, esto era aún más emocionante. Para su búsqueda, Lightning utilizó el método gráfico. Había separado el mapa en muchas pequeñas cuadrículas y con una velocidad constante y contando el tiempo que volaba, sabría hasta dónde había volado. Al mismo tiempo, ella trazaba constantemente el interior de una de las cuadrículas. Cada vez que una de las cuadrículas estaba llena, también sabía que la zona ya había sido buscada. Ahora ya había llenado la mitad de estas cuadrículas. Las nubes tempestuosas detrás de ella parecían acercarse más rápido de lo que Lightning había imaginado previamente. La niña podía incluso oír ligeramente el trueno ondulando en las nubes. Para estar a salvo, disminuyó la altura a la que volaba, bajando hacia el bosque. En ese momento, una sombra gris pasó junto a su visión. La conmocionada Lightning inmediatamente detuvo su vuelo hacia adelante. En su lugar, se quedó en el aire, mirando hacia atrás a través de la masa de verde. Pero no pudo encontrar nada. ¿Había sido una ilusión? Lightning pensó, sin creerlo, decidió buscar de nuevo en el área. Pero esta vez voló a una altura mucho más baja. El bosque ya no era un sólido bloque de verde, sino que se convirtió en una colección de troncos de árboles moteados, ramas bifurcadas y todo tipo de hojas diferentes. Frente a los ojos de Lightning, los detalles del mundo habían surgido de un sólido bloque de verde.
Después de varias decenas de respiraciones, Lightning detectó repentinamente una pequeña torre de piedra blanca escondida detrás de las ramas de los árboles. La parte superior de la torre había sido cortada completamente, lo que había causado el problema de que los árboles habían crecido más alto que la torre y lo habían cubierto con una capa de verde, lo que lo hacía casi imposible de ver desde arriba en el cielo. Si no fuera por su deseo de evitar las nubes llenas de lluvia, lo más probable es que la hubiera perdido. El corazón de Lightning comenzó a latir más rápido. ¿Podría ser que este era el lugar marcado en el mapa? Ella voló lentamente varias vueltas alrededor de la torre, pero no descubrió ninguna circunstancia inusual, así que decidió mirar más de cerca para ver lo que podía detectar. Después de aterrizar, la bruja solo descubrió que no era correcto llamarla una torre de piedra blanca. Su superficie estaba cubierta de vides y musgo. Durante el transcurso del tiempo la torre se había convertido en un verde grisáceo. La torre estaba ligeramente inclinada hacia un lado, dando la impresión de que había sido golpeada por una enorme fuerza que había llenado el entorno de piedras dispersas. Estas piedras fueron hechas del mismo material y color que la torre de piedra y debieron ser fragmentos de la anterior parte superior de la torre. Las piezas más grandes todavía eran fáciles de ver, pero las más pequeñas ya habían sido enterradas bajo el suelo y las malezas. La antigua torre de piedra fue indudablemente enorme. Incluso ahora, el área inferior era todavía tan grande como el castillo del pueblo fronterizo. Las ruinas como esta tendrían generalmente un sótano. Lógicamente hablando, lo correcto era registrar la ubicación de los restos y luego regresar inmediatamente al pueblo fronterizo. Las diversas aventuras que había oído también le recordaban que entrar en una ruina de ya cientos de años abandonada no era la opción correcta. Por ejemplo, el aire contaminado en el sótano sellado podría haberse vuelto tóxico y acabar rápidamente con su corta vida. Sabiendo todo esto, Lightning todavía no se movió ni un poco, su propia curiosidad la estaba regañando constantemente. Entra y echa un vistazo, no tomará mucho tiempo. Una vez más, alzó la mirada hacia el cielo, viendo que el antiguo cielo relativamente azul se había vuelto sombríamente negro. Al parecer, se acercaba una tormenta. Con esto decidido, ella se dijo a sí misma: volar a través de la lluvia sería muy incómodo, así que no puedo evitarlo y tengo que esconderme en la torre, y si ya estoy allí, también puedo echar un vistazo rápido. En caso de que realmente descubra el sótano, absolutamente no voy a entrar por mí misma. Después de pensar en ello, la obediencia de Lightning había sido suprimida por su curiosidad, así que fue a las vides y comenzó a buscar la entrada. Cuando la encontró, sacó un cuchillo de su cintura y limpió un pequeño agujero, solo lo suficientemente grande como para poder gatear a través de él. La puerta, que antes estaba hecha de madera, ya había sido erosionada hace mucho tiempo, por lo que ahora podía entrar con éxito en la torre. Cuando la parte superior fue arrancada, no necesitaba una antorcha para ver claramente. Después de rodear el fondo de la torre, Lightning todavía no había descubierto nada que fuera emocionante. Aparentemente, con el tiempo todos los rastros de artículos habían sido borrados por la naturaleza. Además de los restos de las antiguas murallas, no había nada más en el suelo. Detrás de un muro todavía de pie, descubrió un agujero en el suelo, que debería ser el lugar de la primera escalera, pero cada rastro de ella ya había sido borrado. El acceso al sótano parecía muy llamativo. Fue construido en la dirección suroeste del piso, frente a la entrada de la torre de piedra. Lightning sospechaba que, si se movía por este camino hacia las tierras salvajes, descubriría la antigua torre de la ciudad de Taquila. En este momento, la lluvia comenzó a caer del cielo, chocando con la nariz de Lightning. Para mantenerse seca, y puesto que no tenía una mejor opción, entró en el agujero y lentamente entró en el canal que se extendía bajo tierra. Cuando giró en una esquina, fue detenida por una puerta de madera. Aunque la puerta no estaba completamente corroída, todavía parecía destartalada. Siempre y cuando la tocara un poco, la puerta seguramente sería desgarrada. Pronto, la lluvia externa se convirtió en un aguacero, y el sonido chirriante de la lluvia golpeando contra la tierra gradualmente se escuchó, convirtiendo el caos en un sonido inseparable. Donde estaba ahora, estaba a salvo de la lluvia, pero el agua empezó a fluir en el agujero.
Para evitar que se mojara los zapatos, Lightning levantó sus pies del suelo y comenzó a flotar lentamente hacia arriba. Repentinamente, pudo oír vagamente un llanto, mezclado con la lluvia, era casi indistinguible. El sonido repentino hizo que todos sus pelos se pusieran de punta y la joven comenzó a mirar en pánico sus alrededores. Pero dentro del estrecho pasaje, no podía detectar nada más que las piedras esparcidas. Con la ayuda de la débil luz que venía del exterior, abrió su bolsa y sacó una antorcha y pedernal de dentro. Quería utilizar un poco de fuego para tener una mejor mirada. En este momento, los gritos sonaron de nuevo, pero esta vez parecía como si hubiera venido de detrás de la puerta. Lightning no pudo evitarlo, se estremeció y se volteó rápidamente. Perdiendo su agarre en su antorcha, dejándola caer al suelo, donde con una fuerte salpicadura entró en el agua. Esta vez el sonido había sido mucho más claro, podía distinguir ligeramente que era la voz de una mujer. ¿Había alguien en el sótano? Pensando en esta idea, empezó a sudar. ¿Cómo puede ser esto? La torre de piedra ya ha estado aquí durante más de 400 años. Además, también está profundamente escondida en el bosque. Además de mí, ¿quién más puede haber llegado aquí? Ayúdame. Cuando el sonido pudo ser escuchado por tercera vez, estaba segura de que el sonido provenía realmente de detrás de la puerta de madera. Además, sonaba como si alguien estuviera en peligro. Lightning se tragó la saliva y cuidadosamente colocó su mano en la puerta, empujando suavemente contra ella. La mojada y pastosa puerta de madera cayó inmediatamente hacia atrás, estrellándose con un ruido amortiguado en el suelo, exponiendo una figura alta directamente frente a ella. Lightning sintió que su sangre se congelaba en sus venas, la silueta parecía exactamente la del diablo en la pintura de Soraya. En la penumbra, el diablo parecía estar observándola, con su masivo cuerpo retorciéndose ligeramente hacia adelante, sosteniendo una enorme hacha dentro de su mano que solo tenía 3 dedos. En la luz reflejante, podía ver claramente las manchas de sangre en el cuerpo del hacha. Por un momento, las imágenes sangrientas de estos horribles monstruos matando a sus hermanas le vinieron a la mente. Su grito resonó por el sótano, ella lanzó el pedernal que todavía estaba en su mano en dirección al diablo, antes de que ella se diera la vuelta y volara con su velocidad más rápida fuera del canal, directamente en la lluvia, huyendo en dirección al pueblo fronterizo. Lightning no notó que cuando el pedernal se estrelló en el pecho del diablo, creó el sonido de un estrepitoso crujido. El área donde había golpeado comenzó a agrietarse, extendiéndose rápidamente hasta cubrir todo su cuerpo. El cuerpo del diablo cubierto de grietas se rompió en muchos fragmentos, convirtiéndose en polvo blanco, que luego desapareció en el viento. Capítulo 151. Negociaciones, parte 1. Después de echar un vistazo a la máquina de vapor, Roland y Margaret regresaron a la oficina del castillo para continuar su discusión y aclarar todos los detalles sobre el contrato de negocios. En el caso de que esa negociación incluyera regatear sobre el precio, era habitual que la lucha entre ambas partes necesitara alrededor de 1 o 2 días para llegar a una conclusión. Además, era generalmente el ministro de Finanzas el responsable de negociar el contrato, el señor conseguiría solamente ver los números finales cuando él colocara su firma. Solo que el lado opuesto ya había aceptado el precio, con este acuerdo, Roland también se había ahorrado de mucho esfuerzo. Espero que el primer lote de salitre llegue en un mes. Será la cantidad de 3 veleros llenos, y yo también lo seguiré al pueblo fronterizo. Después de dar el valor, Margaret rápidamente escribió algunos números en un pergamino. Calculando los reales de oro al precio real del mercado, el valor del salitre sería de alrededor de 315 reales de oro. Hasta entonces, el pueblo fronterizo será capaz de producir 2 motores de vapor. Roland deliberadamente redujo la cantidad, que tendrán un valor total de 1000 reales de oro. Puede decidir por usted misma si quiere compensar la diferencia con reales de oro, o también puede pagar utilizando otros recursos. ¿Qué tipo de bienes necesita? Hierro, cobre, plomo, vitriolo verde. Dijo Roland. Todos son minerales comunes,
pero los primeros 3 bienes no los necesitó como mineral bruto, sino como lingotes procesados. Además, necesito 10 conjuntos de cristalería cristalina. Ya que no es necesario que tengan ningún tallado en ellos, no importa si están en forma de una cantimplora o una copa de vino. Pero deben ser los mejores productos de la calidad del taller de alquimia de Ciudad Rey. Si el precio excede la diferencia, puedo cubrirla con reales de oro o puede restarse del precio de las 2 máquinas de vapor entregadas los meses después. Parece que usted quiere tratarme como su comerciante dedicado, dijo Margaret. Aunque no tengo una mina, conozco a algunos compañeros que se especializan en el comercio de mineral, pero nunca hubiera esperado que con tan pocos nobles viviendo aquí, todavía se consumiría una cantidad enorme de salitre. Además, el pueblo fronterizo fue establecido al lado de la mina de la ladera norte. Aún así, usted todavía quiere comprar tantos minerales. Esto simplemente no está en línea con mi sentido comercial. Su Alteza, su territorio es simplemente demasiado inconcebible. Un rasgo importante para industrializar la producción es su gran hambre de materias primas a cambio de la rápida producción de productos terminados. Roland continuó. Más adelante, el pueblo fronterizo tendrá aún más necesidad de más bienes, así que creo que es lo mejor si podemos llegar a un acuerdo comercial de largo plazo a partir de ahora. En ese momento, Margaret repentinamente se sobresaltó y miró con una cara llena de sorpresa detrás de Roland. Cuando vio su inusual conducta, subconscientemente volvió la cabeza y descubrió a Lightning, que empapada por el agua de lluvia se presionaba contra la ventana, mientras seguía flotando en el aire. Su rostro estaba pálido por el miedo y ella empujó frenéticamente contra el cristal, tratando de entrar. Sus mechones de pelo se le pegaban a la frente y el agua de la lluvia fluía continuamente por su rostro. En general, parecía que acababa de salir del río. Roland se levantó rápidamente para abrir la ventana. Tan pronto como fue posible, Lightning entró en la habitación, directamente a los brazos de Roland, y su rostro que estaba lleno de pánico pronto se relajó, confundiendo el cálido cuerpo que sentía con los recuerdos de su pasado. Nictíngale, ve rápidamente y llama a Nana. Ordenó Roland ansiosamente. Sí. Vino inmediatamente la respuesta de la habitación vacía, desde detrás de él. ¿Qué le ocurrió a ella? En el aire, ella no debería haber encontrado ninguna bestia demoníaca o cualquiera de los diablos. O podría ser, tienen también la capacidad de volar. Roland revisó a grandes rasgos la condición de Lightning y después de no encontrar signos evidentes de trauma, finalmente sintió un poco de alivio. ¿Su Alteza Real, es ella a la que llamó Lightning? Margaret habló con una voz amordazada, acercándose lentamente al príncipe, mirando cuidadosamente a esta niña en sus brazos. Al oír su pregunta, el corazón de Roland empezó a latir más rápido, maldita sea. ¿Cómo pude haberme olvidado de ella? Él terminó gritando en voz alta. Sean. El guardia entró inmediatamente en la oficina. Discúlpeme, señorita Margaret, no hay otro camino. Ahora tendrá que quedarse aquí por un tiempo. El príncipe se volvió hacia ella mientras seguía sosteniendo a Lightning. Ella es una comerciante de Ciudad Rey, así que llévala a una habitación vacía en el primer piso y cuídala bien. Sin mi orden, nadie la dejará salir de la habitación. Como usted ordene. ¿Qué? No, Su Alteza. Por favor, espere. Margaret comprendió repentinamente lo que estaba sucediendo. No tengo mala voluntad contra las brujas, por no mencionar siquiera que ella es la hija del señor Thunder, nunca diría esto a la iglesia. Es solo una medida de seguridad. Interrumpió Roland. Más tarde, voy a verle para verificar si está diciendo la verdad. Su Alteza, ella ha despertado. Nictinga le dijo, después de abrir la puerta de su oficina. Roland asintió y siguió a Nictingale a la habitación de Lightning. Todavía había vapor elevándose desde el cubo al lado de la gran cama, y su ropa empapada colgaba sobre el borde del cubo. La cabecera estaba rodeada por un grupo de brujas, mientras que Wendy estaba sentada en la cama, peinando suavemente el cabello de la niña,
que hasta ahora no estaba completamente seco. Pero su antes pálido rostro había recuperado parte de su color rojo. Su cabeza era apoyada sobre dos almohadas, mientras su cobertor estaba tan alto que solo sus ojos no estaban cubiertos y miraban a Roland desde el momento en que había entrado en la habitación. ¿Cuál es la situación? No había recibido ninguna lesión, su coma fue causado por agotar demasiada magia. Respondió Nightingale. Wendy la ayudó a limpiar su cuerpo, y cuando se metió en la cama, no se despertó hasta mucho tiempo después. Roland se acostó y miró a la muchacha con una suave sonrisa. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo volar a través de la lluvia torrencial en tanto pánico? He encontrado las ruinas, murmuró Lightning. Pero el diablo ya estaba allí. Al oír esto, la expresión de toda la gente circundante cambió inmediatamente. ¿Tú entraste allí?, preguntó Skrull. No. Lightning sacudió la cabeza y siguió contando la historia. El diablo estaba en la puerta del sótano, y podía oír a una mujer gritar por ayuda, pero estaba demasiado asustada, no pude hacer nada más que escapar, yo ni siquiera intenté salvarla. Su voz se encogió hasta un susurro. ¿No estoy calificada para hacer el trabajo de un explorador? No, lo manejaste bien. Le animó Roland. Los buenos exploradores saben leer la situación y no toman riesgos innecesarios. Cuando no pudiste salvarla, escapar era definitivamente la elección correcta. Tenía que ser una bruja. Wendy pensó en voz alta. Nadie más podría alcanzar las profundidades del bosque oculto excepto por otra bruja. No, incluso una bruja no podría ir allí. Skrull sacudió la cabeza en desacuerdo. Esa es una ruina de hace 450 años. Sin un mapa que indique la dirección que se tiene que recorrer, la tarea de encontrar la ubicación de la torre de piedra en un vasto mar de árboles sería extremadamente difícil, a menos que... ¿A menos que?, preguntó Roland. A menos que alguien ya estuviera viviendo allí, dijo Skrull lentamente. ¿Quieres decir que no vinieron del reino y encontraron la torre, sino que ya viven allí desde hace 450 años? Una generación tras otra, viviendo una vida recluida. Dentro de su corazón, el príncipe ya había rechazado esta especulación. Vivir durante todo el tiempo en el bosque oculto no debería ser posible. Además de una variedad de insectos terribles y plantas venenosas, no había una fuente estable de alimentos, solo en caso de que fueras Bear Grylls, sería posible vivir durante tanto tiempo en el bosque. Sin mencionar, en esa parte del mundo, tendrían varios meses de nieve cada año. Además, con la constante amenaza de las bestias demoníacas y los demonios, vivir en el bosque oculto era simplemente suicidarse. Volvió a voltearse en dirección a Lightning. ¿Había señales de humo en las cercanías de las ruinas? No. La niña negó con la cabeza. Quizá exista más de un mapa, dijo Soraya. Tal vez hayan otras personas como nosotros que también están buscando el paradero de la torre. No importa lo que sea, no podemos ayudarlos, concluyó Liz con decepción. Nadie puede llegar tan rápidamente a la torre de piedra, excepto Lightning. Me temo que todavía tenemos que saber la verdadera situación, dijo Roland tocando su barbilla. En resumen, tenemos que encontrar una manera de asegurar que podamos regresar sanos y salvos. Por hoy se detendrá la enseñanza, todos necesitamos un buen descanso. Cuando llegue el momento, el acertijo naturalmente se resolverá. Dejando el dormitorio de Lightning, se volvió hacia Nightingale y dijo: Aún hay otro problema que tenemos que resolver. Solo deja que se quite la piedra de retribución de Dios, gruñó Nightingale. Entonces todo quedará claro para mí. Capítulo 152. Negociaciones, parte 2. En ese momento la lluvia de la ventana ya se había detenido, las nubes se estaban dispersando y el sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de rojo. Roland abrió la puerta de la habitación del primer piso, viendo a Margaret caminando en círculos delante de la chimenea, que parecía bastante inquieta.
Cuando Sean, que había estado de pie al lado de la habitación, vio que el príncipe acababa de entrar en la habitación, levantó la mano hacia su pecho y se inclinó. Margaret, que también había visto entrar al príncipe, se detuvo y se puso delante de él, preguntando ansiosamente: «Su Alteza, ¿cómo está Lightning?». Roland se sobresaltó. Había varios tipos de resultados que había imaginado, desde estar tranquilo a enojado y posiblemente actuar con frialdad, pero nunca habría esperado que su primera sentencia sería esta: «Ella está bien, solo un poco cansada». ¿Es eso así? Eso es bueno. Margaret parecía aliviada. Parece que se preocupa mucho por ella. Ella se ve exactamente igual a su padre, especialmente sus ojos estrechos y su nariz puntiaguda. Pude ver inmediatamente que era la hija de Thunder. Luego, con un suspiro, se desabotonó el cuello, bajó la cabeza y se quitó una cadena con un ornamento de oro colgando de su cuello. Solo para verificarlo, antes dijo: «¿Qué tiene la capacidad de juzgar si estoy mintiendo? ¿Hablaba de la habilidad de una bruja?». Si este fue el caso y quiere que pruebe mi sinceridad, ¿podría por favor dejarla participar en esta conversación? No me gusta la sensación de ser espiada secretamente. Puesto en el ornamento de oro, que estaba conectado a la cadena de oro, había una pieza hexaédrica de joyería de color azul claro, que tenía que ser una piedra de retribución de Dios de alta calidad. Roland había estado pensando en lo que debía decir para reducir el resentimiento y las dudas del otro, sin pensar que realmente sería Margaret quien tomara la iniciativa de hacerlo. Para ser honesto, sentía cierta admiración por la mujer de la gente del mar. A pesar de estar en una situación tan increíblemente desfavorable, todavía estaba tratando de captar y mantener la posición de liderazgo en su diálogo. Ya fueran sus habilidades de negociación o su estilo de actuación, todo era consistente con la identidad de una comerciante exitosa. Recibió la piedra de retribución de Dios y la puso en una percha junto a la chimenea. Calculando, por la calidad de la piedra, el rango supresivo estimado en el que no se podría usar magia sería de alrededor de 1 metro. Mirándolo desde los ojos de Nightingale, parecía un agujero negro de alrededor de 1 metro de grosor. Para evitar el rango efectivo de la piedra de retribución de Dios, ella tenía que mantenerse siempre alejada de ella. «Vamos a la sala de recepción», ofreció Roland. Puesto que el otro lado había demostrado su sinceridad, él no debía de actuar tan tacaño. Cuando los dos entraron en la sala de recepción, Nightingale ya había salido de su niebla y estaba sentada al lado de un sofá, con la barbilla apoyada en ambas manos y mostrando deliberadamente una expresión aburrida como si ya hubiera estado esperando allí durante demasiado tiempo. Cuando se sentaron, Roland introdujo por primera vez a Nightingale. «El nombre de la mujer a mi lado es Nightingale, ella es capaz de juzgar la autenticidad de sus palabras». «Hola, señorita Nightingale», dijo Margaret, asintiendo con la cabeza y recibiendo un saludo a cambio. «Usted dijo anteriormente que no alberga sentimientos negativos hacia las brujas, ¿por qué?». Roland empezó de inmediato con su primera pregunta, que él más quería saber. «Hasta donde yo sé, los fiordos también están bajo la influencia de la Iglesia. Pero su influencia es mucho más débil que la creencia de los 3 dioses. En este sentido, la gente del mar y los moradores de la arena son bastante similares. Ambos adoran el cielo, el mar y la tierra. En cuanto a mí», hizo una pausa. «Yo tenía una amiga muy importante y bueno. En medio de un viaje de pesca con mi amiga, sucedió que fuimos inesperadamente golpeados por una tormenta. Luchando por nuestras vidas, nuestro velero fue golpeado por una ola, rompiéndolo en muchas piezas. Durante este desastre, ella se convirtió en una bruja, consiguiendo la capacidad de respirar como un pez. Ella me encontró cuando ya había perdido la conciencia y estaba flotando en el agua, así que fue ella quien me arrastró a la orilla». ¿Qué pasó después? La curiosidad de Nightingale fue despertada. «Poco después de haberme despertado, se fue, quizás más que el deseo de estar conmigo, estaba más ansiosa por volver al mar», dijo Margaret con pesar. «Desde entonces nunca más la he vuelto a ver».
La gente dice a menudo que ella aparecería durante días brumosos, levantando su cuerpo fuera del agua y guiando los barcos de pesca con su canto. Guiándolos con éxito alrededor de las rocas. Sin importar que, mi amiga nunca podría ser mala, ni la sierva del diablo. Roland asintió con la cabeza. Las brujas que habían despertado su poder eran previamente gente ordinaria, y en los casos donde la gente ya conocía a las brujas antes de su despertar y tenía profundo contacto y comprensión de ellas, su impresión sería difícil de cambiar solamente por la unilateral retórica de la Iglesia. Parece saber mucho sobre el poder de las brujas. Solo con una frase, pudiste adivinar que tenía más de una bruja. Honestamente, debido a la relación con mi amigo de la infancia y socio, me interesé por las brujas. Incluso había pensado en la posibilidad de acoger a esas extrañas mujeres. Margaret sonrió. Desafortunadamente, Ciudad Rey es completamente diferente al pueblo fronterizo. Al final, tuve que renunciar a esa idea porque el riesgo era demasiado grande. Al ver que Lightning fue directamente a sus brazos, parece que es muy cercana a usted, además de que es una bruja, así que pensé que usted podría ser igual que yo, alguien que no odia a las brujas. Como un señor, ocultar algunas brujas no debería ser una tarea difícil para usted, especialmente aquí en la frontera. Pero todavía tiene que ser muy cuidadoso. Si es encontrado por la Iglesia, sería difícil para usted salvarlas. Hablando de ello, hasta ahora Nightingale todavía no encontraba ninguna señal de que ella hubiera mentido. Con esto ya había rechazado la posibilidad de que Margaret informara a la Iglesia. Roland finalmente llegó a una conclusión en su corazón, así que con un tono ligeramente elogioso, dijo: Parece que yo fui un poco hipersensible, espero que no le importe. No, Su Alteza, después de todo, también fue por Lightning y la seguridad de las otras mujeres. Margaret agitó la mano con despreocupación. Au contraire, si no le importara, entonces sería una persona irresponsable. ¿Está familiarizada con Thunder? Preguntó Roland. Su cariño por Lightning es mucho mayor que la preocupación de la gente común por los niños heroicos. Frente a tal pregunta, Margaret vaciló un instante. Roland había dicho que, si no quería responder a una pregunta, debía actuar como si nunca hubiera preguntado, pero finalmente empezó a hablar lentamente. A decir verdad, después, cuando dejé el pueblo pesquero, me uní a una de las expediciones del señor Thunder. Junto con ellos exploré el mar durante mucho tiempo. Como joven y nueva integrante del equipo, el señor Thunder y su esposa me cuidaron mucho. El día en que nació Lightning, yo también estaba allí. ¿Nació a bordo? Sí, durante una tormenta. Fuera de la cabina, los truenos retumbaban y los Lightning iluminaban continuamente el cielo. Sin embargo, poco después de su nacimiento, la esposa del señor Thunder murió a causa de una infección, y yo, actué como su media madre. Pero no podía darle leche materna, solía masticar avena de trigo y la mezclaba con huevos de pescado y harina, alimentándola lentamente. La voz de Margaret se volvió muy suave. Aunque el señor Thunder estaba incomparablemente triste, él todavía tenía que comandar la flota, puesto que sin él como la espina dorsal, la tripulación se derrumbaría rápidamente después de solamente algunos meses. Durante ese tiempo, me quedé en la cabina, observando cómo Lightning crecía lentamente. Hasta que el señor Thunder encontró las Islas de las Sombras. Después del descubrimiento volvimos a la bahía de la Luna Creciente y la expedición terminó. No mucho después, salí del fiordo y me establecí en el reino de Greycastle. Así que fue así. Dijo Roland en su corazón. No es de extrañar que al oír el nombre de Thunder, su reacción fuera tan intensa. En cuanto a por qué Margaret había decidido no seguir a Thunder en sus aventuras, podía adivinar aproximadamente una o dos razones. Aún así, parecía ser el comienzo de una historia de amor, no significaba que el final sería una, solo uno tenía la esperanza. Tal coincidencia, volver a encontrarse después de cruzar muchos ríos y caminar por caminos ventosos de montaña, ahora que ya tenían una relación tan estrecha, ¿no era posible obtener un descuento aún mayor para comprar y vender? Tosió 2 veces.
Señorita Margaret, ya que podemos ser considerados como conocidos sobre este trato. Su Alteza, eso simplemente no va a suceder. Margaret se rió. Un trato es un trato. Este es el principio eterno de un empresario.